Aquí tenemos el circuito 1. Vamos a utilizar un tiempo de 0,5 segundos y señalamos que queremos la corriente que pasa por el voltaje y el inductor. Observamos que la gráfica verde es de la corriente y la roja del voltaje. El cursor 1 está en el valor pico del voltaje y el cursor 2 en el valor pico de la corriente. En el cuadro, gracias a los cursores, observamos que el valor pico de voltaje es de 311,12 y el de la corriente es de 9,83. De aquí también obtenemos el tau, que es la diferencia en X de ambos cursores, y con ello ya podemos hallar una gráfica. Este apartado, en la primera parte nos piden un circuito RL con FEN alterno. En este caso nos piden armar el siguiente circuito, como lo pueden ver acá. Luego ejecutar el simulador de circuitos con el Graphic View, y también nos piden la gráfica en guardar el archivo. En este caso vamos al multisim. Acá tenemos el circuito, como pueden ver, la resistencia. En este caso procedemos a hacer el simulador, el Graphic View. Lo configuramos a 0, como siempre, y le ponemos un tiempo final de 0.5. Con respecto a la salida, ponemos la intensidad 1 y el voltaje 1. Procedemos a ejecutarlo y se puede observar tanto el voltaje como la intensidad. Ahora damos listo, vamos a observar en este caso las gráficas. Ahora nos están pidiendo la gráfica en RL. En este caso nos piden el ángulo de desfase, así que vamos nuevamente a lo que vendría a ser el multisim, y primero vamos al punto más alto de lo que vendría a ser la fuente. En este caso, este apartado, listo. Ahora sí, listo. En este caso podemos ver que el punto más alto, cuál sería el 70.8373. Con esto ya podríamos hallar lo que vendría a ser el tau. En este caso el tau no sería la derivada, que sería, listo, pasamos a multisim, que debería ser 2.7943. Con el tau ya aplicamos la fórmula para hallar el ángulo de desfase, que sería 0.683 radianes. Y también nos estarían pidiendo, en este caso, con el método teórico, que sería el largo tangente del XL entre la resistencia. Aplicando todo esto, quedaría que de manera teórica el ángulo de desfase sería 0.646. Haciendo la resta, hallaríamos que el porcentaje de error en este caso sería de 5.73. Luego nos están pidiendo en este apartado también con respecto al ángulo de desfase, pero con la corta. En este caso sería la gráfica del circuito. Claro, sería la corriente su valor pico. Nuevamente vamos a lo que viene a ser la gráfica, lo achicamos, pero en esta vez vamos al punto más alto de lo que vendría a ser la gráfica en B. En este caso, como ya podemos verlo, vamos nuevamente a nuestro Word. Nuevamente tendríamos que el punto pico sería, como pueden ver acá, 9.9320. Aplicando la fórmula nos estaría diciendo que el punto sería nuevamente 93320 con respecto a la gráfica. Y acá ya sería de manera teórica. Tendríamos que el punto pico de la intensidad sería el de la fuente en el punto pico entre el Z. Al momento de pedirnos lo que vendría a ser el error porcentual, nos estaría saliendo 0.05%. Continuando con la parte 2 de nuestro experimento, tenemos el siguiente circuito, compuesto por una fuente corriente alterna de 120 voltios, una resistencia de 25 ohmios y una capacidad de 225 microfaradios. Ahora nos pide configurar nuestro Graphic View, en el cual vamos a simular análisis de simulación, análisis transitorio. En salida ponemos nuestro valor de la corriente, nuestro IDC1 y nuestra fuente, nuestro voltaje 1.
en parámetro de red lo ponemos esto en 0.5 y lo configuramos a 0. Ahora corremos nuestro programa y tenemos nuestra siguiente gráfica. Va a estar aquí, ponemos nuestros marcos y nos apoyamos en los cursores para hallar nuestro voltaje pico de la corriente del voltaje y de la corriente, que sería el de azul, el de verde. Listo. Ahí. Y ya. Ahora continuemos con el desarrollo de ejercicios. En la segunda parte, en un circuito RC con FEM alterna, debemos hallar de la gráfica del circuito RC determinar el ángulo de desfasaje entre las señales de la tensión de la fuente y de la corriente del circuito. Luego, hallar el valor pico de la corriente del circuito gracias a las gráficas. En el multisim establecemos el circuito. Para hallar los valores de la resistencia y la capacitancia, vamos al laboratorio y obtenemos que los valores van a ser, del capacitor va a ser 220 más A microfarads y de la resistencia 20 más A ohmios. Estableciendo un valor arbitrario de A igual a 5, nos sale que la resistencia es 25 ohmios y la capacitancia es 225 microfarads. Luego, para hallar las gráficas, estableciendo un tiempo final de 0.5, luego queremos hallar la intensidad de corriente en el capacitor 1 y el voltaje en 1, le damos play. Acá obtenemos el gráfico, pero para tener una mayor visión lo ponemos con fondo blanco. Así, gracias a la herramienta cursores, vamos a obtener la tabla de los valores de la intensidad de corriente y del voltaje. Acá está la gráfica. Para visualizarlo un poco mejor, lo ponemos en el Word. Vamos a visualizar mejor la segunda parte. Para hallar el ángulo de desfasaje, gracias a la gráfica que hemos obtenido del multisim, vamos a establecer que de las tablas podemos obtener el valor de tau, que sería menos 1.1761 por 10 a la menos 3. El ángulo de desfasaje sabemos que es tau por 2pi sobre el periodo. Reemplazando los valores, nos sale que el ángulo de desfasaje en las gráficas es 0.4431 radianes. Luego, teóricamente, reemplazamos y nos sale que es 0.440 radianes. Hallando el error porcentual entre estos dos valores, sale 0.704%. Luego, para hallar el valor pico del circuito en las gráficas, de esta gráfica que obtenemos, vamos a determinar el valor de la intensidad de corriente pico. Luego trasladamos este gráfico también como en el primer problema y ya tenemos acá la gráfica y la tabla. Luego, en la intensidad de corriente nos fijamos y vemos que el mayor valor se produce en 11.2598, que lo redondeamos a 11.259 amperios. Entonces, la intensidad de corriente pico sería 11.259 amperios. Teóricamente, el valor pico de la corriente nos sale 11.221 amperios. Calculando el error porcentual entre el valor teórico y el valor real, nos sale 0.338. Continuando con la tercera parte del laboratorio número 5, nos pide armar el circuito que describe en la figura número 3, que es esta, que es un circuito RLC en serie con señal de excitación alterna, y procedemos a ejecutarlo y simularlo en el multisim. Ya realizado el circuito en el simulador multisim, le damos a análisis transitorio y le damos a RAM, y nos estaría quedando un circuito, una gráfica como esta, donde tenemos que buscar los valores picos, por lo que ponemos los cursores
estos valores y nos da la siguiente tabla. Bueno, ya hallados los datos podemos responder las siguientes preguntas. Bueno, la pregunta 1 nos pide que de la gráfica del circuito RLC determine el ángulo de desfasaje entre las señales de tensión de la fuente y de la corriente de circuito. Bueno, gracias al tau que nos da en el cursor, podemos hallar el ángulo de desfasaje, que es igual al tau por 2pi por frecuencia. Reemplazando los valores, nos da el ángulo de desfasaje de 0,295 rad. Bueno, la pregunta 2 nos dice: deduzca teóricamente el ángulo de desfasaje entre las señales de tensión de la fuente y de la corriente del circuito. Bueno, hallando la reactancia inductiva, que es igual a la frecuencia por la inductancia, es igual a 2pi por esto, la frecuencia la podemos transformar en 2pi por frecuencia por la inductancia. Y esto, reemplazando con los valores que ya nos da el ejercicio, la parte número 3, reemplazando nos da el valor de 18,85 ohmios. De la misma manera, hallando la reactancia capacitiva, que es igual a 1 entre la frecuencia por la capacitancia, podemos reemplazarlo con los valores y nos saldría 11,79 ohmios. Y hallando la reactancia total, que es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, nos saldría el valor de 7,06 ohmios, donde de esta se puede analizar una propiedad que si la reactancia inductiva es mayor, estaría predominando. Bueno, y siguiendo con el problema, hallando el ángulo de desfasaje, se hallaría con la fórmula de arco tangente de la reactancia total entre la resistencia. Y reemplazando los valores ya encontrados, nos saldría 15,77 grados, que sería, convirtiendo en radianes, a 0,275. Bueno, continuando con la pregunta número 3, nos pide hallar el error porcentual hallado de la 1 y de la pregunta 1 y la pregunta 2. Bueno, hallando el error porcentual, reemplazando los valores, nos sale primero el ángulo de desfasaje teórico es de 0,275, entonces ponemos el 0,275 arriba y abajo también. Y el experimental nos saldría 0,295. Hallando el error porcentual nos saldría 7,27%. Bueno, continuando con la pregunta 4, de la gráfica del circuito RLC determina el valor pico de la corriente del circuito. Bueno, hallando la corriente pico, nos vamos a lo obtenido de los cursores y nos da el valor de 11,5610, que es lo que tenemos acá. Y bueno, de la pregunta 5, deduzca teóricamente el valor pico de la corriente del circuito para hallar esto, hallamos la impedancia total, que sería con esta fórmula, reemplazando la resistencia y la reactancia total, sería 25,97 ohmios. Y esto reemplazando en la fórmula para hallar la corriente pico, nos da el valor de 11,97 amperios. Y la pregunta número 6 nos dice calcular el error porcentual entre los valores de la corriente pico encontrados en la 4 y en la 5. Entonces reemplazamos el valor teórico, 11,97, lo ponemos arriba y abajo y lo restamos a el valor experimental. Y esto nos estaría dando 3,42%. Continuando con las preguntas adicionales, la 2 nos dice determinar el ángulo de desfasaje con las señales de tensión de la fuente y de la corriente del circuito. Entonces ya tenemos nuestro circuito, vamos a análisis transitorio, lo configuramos y en salida ubicamos la corriente que pasa por la fuente y el voltaje de 1. Le damos a ejecutar y como vemos nos va a quedar esta gráfica. Para ello mostramos los cursores, los cuales son estos, y los ubicamos en los puntos más altos y el punto más bajo. Entonces, para hallar el ángulo de desfasaje,
vamos a estar el x1 y el x2, luego lo multiplicamos por 2 pi sobre el periodo, y el periodo es 1 sobre la frecuencia, y la frecuencia es 60 Hz. Y resolviendo todo esto, el ángulo de desfasaje nos sale 3.404. Ahora la 3 nos dice: utilizando impedancia imaginaria, calcule el ángulo de desfasaje entre las señales de tensión de la fuente y de la corriente del circuito. Entonces, para ello vamos a calcular la resistencia equivalente de Z1 y Z2. Para ello Z1 lo ponemos como R menos XCI y Z2 como R más XLI. Y la resistencia equivalente viene a ser la suma de las inversas, todo eso a menos 1. Entonces, resolviendo todo eso, nos va a quedar que la resistencia equivalente nos sale 17.127 con un número de desfasaje de 3.706. Ahora nos pide calcule el error porcentual entre los valores del ángulo de desfasaje encontrados entre los puntos 1 y 2. Entonces el error es el valor esperado menos el valor real sobre el valor real con 100%, y esto nos va a dar un 8.87%. Luego la 5 nos dice de la gráfica determina el valor pico de la corriente del circuito. Vamos a la gráfica y el valor pico viene a ser el Y2 simplemente, que en este caso es 18.6488. La 6 nos dice utilizando impedancia imaginaria calcula el valor pico de la corriente del circuito. Entonces ya tenemos la corriente pico. Para calcular la corriente pico usando impedancia imaginaria es el voltaje pico sobre el ángulo de desfasaje el valor pico entra, el valor del voltaje pico entra en el módulo del potencial, que viene a ser 17.127, y el valor de la fuente pico es 220, y esto nos da 12.85. Ahora nos dice la 7 calcula el porcentaje entre los valores de la corriente pico encontrados entre los puntos 4 y 5. Lo mismo, el valor absoluto del valor esperado menos el valor real sobre el valor real. Con eso consigue, y esto nos da un